Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta emisión del podcast Hablemos de FinTech. Eh, pues como siempre estamos liberando información, contenido de interés, esperando que les agrade. Y bueno, como siempre, dar la bienvenida a estimado David. ¿Cómo estás, David? Hola Emir, ¿qué tal? Pues muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Espero que también tú estés bien y que también todos los que nos están escuchando. Vale, sí, bueno, unos días atareados, hay que decirlo. El calor aquí también pues no da para mucho, pero todo bien en general. ¿Qué tal por allá? Muy bien, como ya se acerca el verano o ya estamos en verano, aquí en España agosto es un mes, se le llama muerto, o sea, no hay gente trabajando, muchos salen de vacaciones, Ya, entonces hay un poco más de trabajo en estas últimas semanas. Entonces, bien, un poco atareados, pero bien. pues bueno, esperando que todo siga de esa manera y pintado tan bonito como dices, que sea un bonito mes muerto. Pues bueno, vamos, hoy traemos un tema, eh, creo que, no sé qué piensas tú, pero yo creo que esto nos va a dar también para algunos otros capítulos más, porque es un tema muy, muy extenso. Y es cómo impulsar con tecnología a las pymes. Y obviamente con un punto de vista también financiero, que sea viable, no nada más empezar a tirar cuál emprendimiento inicial, números fantásticos y cosas por el estilo. No, 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 no. Tratar de verlo lo más realista posible. Trataremos de cubrir ahí algunos aspectos generales y particulares en los casos que sean pertinentes. Eh, pero bien, este es el tema que nos trae hoy a discusión. Pues antes que nada, debemos de mencionar que lo que vamos a ver hoy son principios o recomendaciones, ¿no? Son una norma general, porque todo va a depender del tamaño de la empresa, el tipo de operación y demás. Así que lo que estemos hablando, quizás lo vamos a ver un poco más con Ether, que es con el que tenemos más de relación, pero en otras empresas pues también se pudiera relacionar dependiendo ese el caso. Claro. Pero dados el tema, o sea, cómo crecer la pyme con tecnología y las finanzas. En el primer podcast que tuvimos, yo mencioné algo, una frase que para mí es importante. Entre más crezcas económicamente o financieramente, más debes de crecer en tecnología o en el software o en los sistemas que tienes. ¿Por qué? Porque al mayor nivel de alcance que tú vas a tener, tanto los clientes, proveedores y todo el sistema interno, pues más mediciones necesitarás. Por ende, pues en algún momento la empresa debe de ver esa unión, tanto las finanzas como la tecnología. Ahora, hoy en día vivimos lo que se le llama las fintech, que es la unión pues de esta industria financiera a través de la tecnología para mejorar las actividades financieras. Y sorprendentemente hoy en día es más económico los medios de pago electrónicos que los medios de pago pues tradicionales. Hoy en día las empresas usan mucho más lo que son los medios de pago electrónicos, transferencias, etc., que antiguamente lo que eran los cheques. Los cheques, pues en cierta manera es un poco más costoso, porque sí puede ser que no tengas saldo, etc., ¿no? Te llega a Claro. ciertos sobregiros y demás. Y además de que los medios electrónicos de pago, pues siempre son muy confiables. Pero quiero que pensemos primero en empresas que no son financieras, perdón, que no son tecnológicas. Claro. Vamos a pensar en empresas que no son tecnológicas. Hoy en día, todas las empresas, aunque no sean tecnológicas, usan la tecnología para eficientizar las finanzas. Ejemplo, hay métodos de pagos. Hoy en día está, por ejemplo, PayPal, Google Pay, Apple, etc., que te dan esas facilidades pues, de pago. Claro. Ahora, esto facilita porque si tienes, vamos a suponer una empresa que es una tienda online, o sea, que se dedica a comprar y vender lo que sea, ¿no? Entonces, tienes clientes que quizás tienen cierta rechazo a lo que es poner tu tarjeta bancaria.
porque hoy en día todavía hay personas, hay que admitirlo, que hay personas que no les gusta hacer Claro, compras así. Entonces, hay una manera que es por PayPal, que pues no haces a través de esto. Entonces, hay métodos de pago. Pero también hay diferentes estrategias u opciones, mejor dicho, de préstamos. Hoy en día ya no solamente para obtener esos recursos financieros, ya no solamente es con el banco. Tradicionalmente, la mejor manera que comúnmente conocemos para obtener recursos es yendo al banco o pedir nuevos inversionistas, tener nuevos inversionistas. claro, irte un poquito a riesgo, ¿no? Con un Ujú. tercero. Ah, Claro, bueno, diversificar el riesgo cuando eres una pyme, ¿no? Cuando quieres tener nuevos eh, inversores. claro, Pero hay una manera también que se les llama unas plataformas online que canalizan tanto el prestamista y el prestatario. Y ok, hay dos que yo quiero mencionar que son Lending Club y Funded Circle, que ellos no son intermediarios, simplemente te ayudan a encontrar a esa empresa o entidad, lo que sea, para cubrir tus necesidades pues de operación. En este caso, yo me puedo inscribir en estas plataformas y un ejemplo, tú y Mir, tú también estás en la plataforma y pues nos juntan y claro. ya no hay ningún intermediario. Esto reduce los costos, que evidentemente cualquier plataforma te da una comisión, Es pero correcto. reduce los costos. Pero también hay empresas hoy en día, aunque no sean tecnológicas, que usan herramientas para las inversiones, que se les llaman los robot advisor, que ayudan para todos estos algoritmos para saber las inversiones. Entonces, con esto vemos que seas tecnológica o no, hay diferentes recursos para mejorar los servicios financieros. Ahora bien, con esto podemos hacer una pregunta. ¿Por qué, por qué debemos mejorar los recursos financieros y tecnológicos de una empresa? Y a una conclusión a la que yo he llegado, no es una conclusión dogmática, Claro, pero lo que sí es que cada vez se usan más los dispositivos móviles para el acceso al Internet. claro. Ejemplo, recuerdo yo casi siempre que entraba a la oficina, lo primero que hacía antes de ingresar, porque usábamos el SAP, antes de ingresar a mi correo y a SAP, era leer el periódico desde pues la computadora o demás, ¿no? Hoy en día, pues ya no solamente lo lees desde una computadora, lo ves desde un móvil, o El sea, lo móvil. puedes ver en cualquier momento. Entonces, cada vez la sociedad lo está usando más para uso personal, evidentemente, pero también para medios laborales. Hay muchas plataformas que a través de un dispositivo móvil ya puedes ver tú las, los datos reales de las operaciones. Por ejemplo, si has, bueno, eso se llama más como una, bueno, no, tú que sabrás lo técnico, no sé cómo se le llama la palabra técnica, Sí. pero es un sistema que se agrega al SAP para ver los datos reales de ciertas operaciones. No sé cómo Ok. se le llama técnicamente, tú lo podrás decir mejor, pero hay diversas aplicaciones que yo conozco varias. No, es como como un enlazador o... Ajá. Sí, más o menos, o sea, sí, más o menos eso, que te dan los datos reales, Claro, porque el SAP, pues como tal, no hay un SAP para el móvil. claro. Entonces te ayudan para ver los datos reales, crear escenarios y demás. Ya. Entonces, cada vez se están usando más los dispositivos electrónicos para el análisis de datos, Uy, cada vez muchísimo. mucho Muchísimo. más. Y para esto, pues hay diversos segmentos para la fintech. Y aquí es donde tú y yo podemos ver, por un lado, yo mencionar cuáles son las ventajas financieras y tú por otro lado puedes comentar lo que son las ventajas y desventajas pues para producir este tipo de tecnología de Ya, software. claro. Porque claro, muchas de las personas que nos siguen a través de YouTube o de Spotify, que son de Ether Group, pues son pues muy técnicos en cuanto a este tema. Entonces, ver las dos partes, lo financiero y lo técnico. Y un segmento muy particular que es en el que yo como financiero me enfoco más es la herramienta de operación y medios de pago. Esto quiere decir diversas plataformas
pues para enlazar los cobros, las cuentas por pagar con los proveedores y demás. Hoy en día hay diversas plataformas o aplicaciones que te dan el factoring. Sí. El factoring es usado, quizás no tan común todavía en México, pero sí es usado para tener los cobros antes de tiempo. Y este intermediario te cobra una comisión. Es decir, yo como empresa tengo un cliente que su factura vence en 30 días, voy con este intermediario y el intermediario me cobra una comisión sobre la factura, pero el intermediario me da el dinero antes de que venza la factura. Claro. Entonces, esto se le llama el factoring. Hay diversas plataformas para esto, pero hay otra también que se le llama el confirming. El confirming es lo mismo que el factoring, pero a la inversa. Ok. No para mis clientes, sino para mis pagos, Va. para los proveedores. Proveedores. Va. Es exactamente lo mismo. Y aquí quiero decir un nombre de una plataforma que hay aquí en España que se llama Believe. Esta plataforma te ayuda para el confirming, para hacer los pagos. El proveedor tú, por ejemplo, tú eres la empresa, tú capturas las facturas que tienes por pagar. Y tú mencionas, quiero pagar primero estas tres, la A, B y C, un ejemplo. Y se le envía la notificación a este proveedor y el proveedor a través de esta plataforma decide aceptarla o no a través de una condición de un descuento y demás. Ya. Entonces yo puedo adelantar ese pago porque si es de 30 días puedo decir un descuento del 5% y si el proveedor lo acepta, pues se hace a través de la plataforma toda la transacción. Entonces, esta herramienta pues es utilizada para el flujo de caja, para obtener ventas, o sea, cobrar las ventas y Ok. la salida de dinero, pues para los proveedores. Pero siendo en este caso, Ymir, ¿cuál sería una de las dificultades, hablando tecnológicamente, que puede enfrentar pues la pyme para este punto en específico? Ok. Mira, yo creo que para cualquier cosa, no solamente para este punto, es importante tener eso en cuenta. Eh, Debe haber una planeación si quieres implementar cualquier tipo de tecnología dentro de una empresa. No importa el tamaño, no importa tu cantidad de facturación, sean 100,000 pesos al mes, o sean 4 millones de pesos al mes, o sean 50 millones de pesos al mes, no sé. Tienes que tener un plan definido y tienes que tener un acompañamiento correcto. Esto es algo que, nada más de acordarme de tanta historia que me ha tocado que, oye, mira, esto es una de las cosas muy comunes. Oye, mira, queremos desarrollar un software, bla, 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 bla. Eh, pero ya este es nuestro cuarto proveedor. Uy, Y no tienes idea de cuántas veces me ha pasado de dos proveedores, de un proveedor, de me quedó mal, de no había tiempos, de no, bla, 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 bla. Y esto es sencillo. Es porque no hay una forma, y es por eso que este podcast lo comenzamos. No hay una forma tan normal o no es tan común toparte, más bien, esa es la palabra, no es tan común toparte con equipos de trabajo que te puedan solucionar e implementar tecnología de la forma correcta, sin que tengas el miedo de que vaya a pasar algo malo o de que en el proceso el proyecto, la implementación vaya a fallar. Igual más adelante me gustaría ahondar un poco sobre ciertos aspectos que tienes que tener en cuenta si quieres que cualquier persona implemente nueva tecnología dentro de tu negocio, porque la tecnología debe de ser un catalizador del crecimiento del negocio, de la expansión, de apertura a nuevos mercados, de una sarta de cosas que no te puedes ni imaginar, porque se adelantaron 10 años con esto de la tecnología, con esta situación que tenemos actualmente en el mundo, se adelantaron 10 años y te tienes que poder mover hacia allá, pero es importante que te acerques a las personas correctas. Entonces, el principal problema que se llegan a topar al tratar de implementar este tipo de tecnologías es que no saben cómo implementarla, ¿sí? Y no tienen a las personas correctas que les ayuden a hacerlo. Luego se empiezan a topar con que hay costos o cobros que no se habían contemplado.
luego dan un precio y el margen no era el que se pretendía, etcétera. Entonces es complicado. Sí, lo importante al implementar la tecnología siempre es contar con un equipo de consultoría. No consultoría, dejando a un lado lo tecnológico, sino consultoría del proceso. Es correcto. Si vas a implementar alguna tecnología para eficientizar pues, los recursos humanos, o sea, por ejemplo, las nóminas y demás, pues un experto en ese rubro, nóminas, en cada cosa, que evidentemente puede haber alguien que tenga una noción general, pero sí es pertinente tener un especialista en cada cosa. Igual otra cosa, antes de continuar, es no puedes automatizar. Esta es me atrevo a decir que es una máxima. No puedes automatizar lo que no tienes definido en un proceso. Esto es regla de oro. O sea, me he topado, por ejemplo, en algunos de los lugares donde hemos hecho implementaciones de tecnología. A mí me gusta mucho tomar en cuenta lo que piensa la parte contable, lo que piensa el usuario final, el objetivo que tienen en dirección. Y creo que eso es algo que no todas las empresas de tecnología hacen. No toman en cuenta tantos aspectos. Dan la solución, se acabó, punto. ¿Sí? Pero aquí hay que tomar desde una continuidad de negocio, desde cómo vas a hacer que eso opere, porque esa es la idea, ¿no? Entonces, a veces llegas y les preguntas ciertas cosas y no lo saben. No tienen ni siquiera a nivel administrativo un proceso o lo tienen lo que ha sido empírico a lo largo del tiempo. ¿Por qué lo haces así? Porque pues así me enseñaron, así me pasaron, así me dijeron. Ok, me queda claro, sin embargo, tenemos que bajarlo a papel, tenemos que bajarlo a proceso y eso nos va a evitar inclusive horas y horas y horas de ejecución y de retrabajo y de pérdida de tiempo, etcétera. Entonces, eso también ténganlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo, no se puede generar ni automatizar algo que no tiene un proceso definido. Sí. Y una de las cosas también, porque después se puede cambiar. Solucionas un problema, pero como no estaba escrito, se soluciona un problema y se adhiere otro nuevo. Exacto. Que yo no he trabajado mucho en estas cosas de los procesos, Sí. pero hubo un tiempo, solo como un comentario, que me tocó en una empresa ayudar cuando se implementó el SAP, la nueva aplicación del SAP. Y había algo que no estaba escrito y cuando lo estábamos haciendo, pues pensábamos que todo estaba bien hasta que se lanza, uy, no contemplamos esto. Entonces nos encontramos ahí con un detalle, pero bueno, siempre son cosas que pasan, ¿no? Siempre pasan. Eso. Y es eso, o sea, no solo lo definas, manténlo, documenta esos cambios, porque luego pasan esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, entonces el primer segmento que hablamos de FinTech es las herramientas de operación y medios de pago, que he explicado lo del factoring y lo del confirming. Y otro segmento para las FinTech es lo que se llama Big Data. Claro. Temazo. Ahora, esto cada vez está creciendo más, mucho más, porque cada vez queremos más información de los clientes. Y la información hoy en día se puede decir que es oro. Conocer la información es oro. Sí. Entonces, Ymir, no sé si tú puedas comentarnos cómo trabajar con una tecnología para la información que se le llama Big Data, para obtener esa información. Ok, bueno. ¿Cómo lo puedes filtrar? Es algo complicado, ¿eh? Sin embargo, no es imposible. Es cierto que a más recurso técnico, económico, de infraestructura, etcétera, tengas como empresa, va a ser más fácil implementar este tipo de cosas, ¿no? Es por eso que casi siempre los que están a top con este tipo de cosas son empresas a las que dentro de sus planes, dentro de sus estrategias de negocio, dentro de la forma en que estructuran toda la organización, tienen contemplada pues el tratado de datos y esa mejora continua, ¿no? Entonces, primero me gustaría empezar por hablar quitar esa ambigüedad, ¿no? Que luego existe
con qué es el Big Data. Luego a veces es un término muy pomposo, luego es muy mainstream, como luego dicen, ¿no? Y no sabemos verdaderamente qué es. Bueno, el Big Data es tratar con cantidades de información que ni se imaginan. ¿Ok? Estoy hablando de petabytes a veces de información, que yo creo que algunas personas no han escuchado también del término, ¿no? Pero hablar de petabytes es bastante información, ¿no? Y ya tratar con una cantidad de datos considerable, pues lo puedes considerar como Big Data, ¿sí? Y de palabras de un gran amigo mío que le mando un saludo, el buen Guillermo Valdés Lozano, el buen Guivalos, eh, él es científico de datos. Entonces, él dice algo como, lo bonito de esto es encontrar el oro dentro de todas esas montañas de información. Muy poético, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Ahora, hay que saber también que si tú quieres implementar este tipo de cosas, como el análisis de datos, todos estos sistemas y modelos predictivos, te tienes que servir de un equipo multidisciplinar. Si no puedes implementar este tipo de cosas con la persona que tienes, por ejemplo, si tú tienes una persona de TI y pretendes que esa persona de tecnología haga esa chamba, pero es al que tienes poniendo las cámaras, al que tienes poniendo los servidores, al que tienes manteniendo el sistema de la empresa que se hizo hace no sé quién por el ingeniero no sé quién, bla, 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 bla. Noticias no te va a servir, no va a funcionar, no va a ser operativo, no va a ser funcional, no te va a dar el resultado que estás esperando, ¿sí? Y por una simple y sencilla razón, porque se necesita una expertise y un conocimiento para poder hacer este tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de Guillermo Valdés, él es, te digo, científico de datos, puede tratar esa información sin tanto problema, ¿de acuerdo? Y puede generar modelos predictivos con algo que se llama Machine Learning, ¿ok? ¿Qué es esto del Machine Learning? Son ciertos algoritmos de aprendizaje de máquina que te ayudan a poder, digamos, generar modelos más allá de lo que un humano pueda llegar a ser, ¿sí? Por ejemplo, lo pongo de tu lado, lo paso a tu cancha por unos momentos. ¿Cuántas corridas financieras podrías hacer? eh, no sé, ¿cuánto tiempo te tomaría hacer, por ejemplo, 5 años de corridas predictivas nada más? Y a lo mejor en el mes cambiar 2 o 3 veces dependiendo de las situaciones para poder llegar a algo, ¿no? Bueno, pues este tipo de tecnologías para eso te sirve, ¿no? Si tienes información de producción, por ejemplo, si tienes información eh, financiera. Bueno, puedes generar tus modelos y generar escenarios, como lo comentabas ahorita, que te puedan llegar a dar un norte y que te digan hacia dónde puedes avanzar o no como organización. La toma de decisiones se vuelve más ágil, el cambio a las situaciones se vuelve más ágil, porque puedes ver de forma más rápida todo lo que va a suceder. Entonces, esto tal cual, dentro de tecnología y dentro de la parte de análisis de negocio y de continuidad de negocio, se le llama Business Intelligence. ¿Sí? Es un área completamente dedicada a usar la tecnología para poder predecir todo este tipo de cosas. Entonces, si hablamos de esto, a veces se vuelve complicado, pero puedes utilizarlo con plataformas que estén en la nube, que te faciliten todo este análisis complejo y cosas por el estilo. Lo puedes hacer y simplificarlo con el fin de obtener solamente la información que necesitas. Eso es lo que te iba a comentar, porque, por ejemplo, para una pyme Sí. sale mucho más económico contar con este tipo de plataformas que Claro. tener, por ejemplo, pues supongo yo que hay nuevos servidores, ¿no? O sea, si tú lo quieres hacer como tal, necesitarías un servidor que tenga la capacidad de todo este almacenamiento. Claro, y más allá de la infraestructura base como tal, necesitas a personas que tengan la capacidad de hacer esto. Por ejemplo, hay desarrolladores que toman ese camino, que se van hacia el Business Intelligence por alguna cosa que se toparon. Tengo algunos conocidos que son expertos en SAP y son de sistemas, pero se dedican específicamente a eso porque toda esa información la pueden recopilar
y la envían para que sea tratada por este tipo de plataformas y luego ya la marca. Ahora, otra por ejemplo, que esta también les mando un saludo al buen Alex y a Luis de Abacus IT Solutions. Ellos tienen un software bastante bueno que se llama Balance Scorecard, ¿ok? Y prácticamente lo que hacen es toman todas esas métricas, todos esos KPIs, todas esas cosas que son importantes, lo tratan todo dentro de su plataforma y permiten hacer ese tipo de proyecciones para medir prácticamente todo dentro del negocio, ¿no? Entonces existen soluciones ya puestas, pero volvemos a lo mismo. Tienes que tener una persona que se dedique a ese tema y que lo sepa hacer, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues un científico de datos sí trae un sueldo bastante grande, bastante alto, por la cantidad digamos, de expertise que tiene que tener. De hecho, hay algunos tableros, digamos, o diagramas en donde se marca dónde se encuentra dentro de la ecuación del manejo de las tecnologías. Y estos señores tienen que saber de estadística, tienen que saber un poco de seguridad, tienen que saber de cómputo, tienen que saber de manejo de bases de datos, tienen que saber de generación de modelos predictivos, etcétera, 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 ¿no? Porque a fin de cuentas todo eso lo tienen que mapear a algo y casi todos saben programar. Es decir, estos algoritmos los toman, tratan esa información y te generan pues, maravillas para hacer corta la cosa, ¿no? Entonces, es bueno que se acerquen a este tipo de soluciones que te pueden dar ese camino, ¿no? Que te pueden dar ese norte y cómo puedes solucionar problemas utilizando los datos que tú generas, porque ese es el éxito de Google. Y eso, pues, mucho de la gente de tecnología lo sabemos porque sabemos la cantidad de información a la que tiene acceso. Pero ese ha sido uno de los éxitos más grandes que ha tenido. ¿Sí? El tratar su información y el poder entregar productos a la medida a sus usuarios. El, el- el fundamento ahí o la base Sí, es analizar la información, exacto. porque hay información que para cierto producto, cierto servicio, cierto rubro, pues no es necesaria. Relevante, exacto. Ahí lo importante es pues canalizarla. Claro. Entonces, hemos visto hasta ahora dos segmentos. Uno es o son las herramientas de operación y medios de pago. Otro lo que es el Big Data. Un tercero que quiero mencionar muy brevemente, que es la seguridad e identificación de personas y demás. Claro. Ahora, en esto, pues en las empresas, evidentemente, cada vez crece más la seguridad Sí, eh, por los software. Por ejemplo, para hacer transferencias mediante el token, como se le llama en México, claro. pues necesitas un acceso personal y etc. Y algunas empresas todavía agregan un, un acceso de la empresa, o sea, el Claro. bancario, pero además uno de la empresa. Claro. Entonces, pues esto conlleva pues mucho más seguridad al tratar todo este tipo de operaciones. Ahora, yo menciono en el ámbito de tesorería o de bancos, porque evidentemente pues es donde está el dinero tangible de la empresa, Claro. porque es toda la operación bancaria. Y al hacer esto de una seguridad para la operación de la empresa, y si puedes comentar uno de los desafíos en crear este tipo de tecnologías para la seguridad. Ok. Mira, ese tipo de tecnologías tienen una complejidad mayor a la que cualquier otra, me atrevo a decirlo, o casi cualquier otra. Eh, ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como dices, muchas personas recaen o tienen la confianza de que su información está siendo tratada de forma correcta directo por este tipo de instituciones, ¿no? Y de hecho, tan así lo ves que toda la metodología que ellos tienen implementada es una maravilla. La gran mayoría de bancos y la gran mayoría de estos lugares, pues tienen doctorado tras doctorado tras doctorado en cómo implementar este tipo de cosas, ¿no? Y en certificaciones, cosas por el estilo. Entonces, si tú lo quieres empezar a implementar como parte de interna, ¿ok? Tienes que saber cuál es tu
prioridad a nivel de negocio, ¿sí? Tienes que saber qué es lo prioritario para ti en cuanto a la información se refiere, ¿sí? No es lo mismo información que puede ser recuperada porque es generada por terceros, ¿ok? Que de todos modos no debería ser el caso, a información que ha sido generando, perdón, a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, las transacciones o este tipo de implementaciones que ya traen ahí un factor de doble autenticación y cosas por el estilo, pues la gran mayoría de proveedores te la dan. Es decir, una plataforma de banco te va a dar este tipo de herramientas, ¿no? No son difíciles de implementar en una empresa. Lo que es difícil implementar es tecnología directo, o más bien seguridad, directo en la tecnología que está dentro de la empresa. Ya sea propia por un desarrollo que tengas, porque trabajaste con alguna empresa y todo esto, y lo dejan al final, ¿eh? Muchas de las veces dejan este tipo de cosas al final porque no lo ven relevante hasta que sucede una catástrofe. Y ese es Claro. otro de los puntos que hay que tomar en cuenta. ¿Qué dificultad tiene? La misma dificultad que lo otro. Tienes que tener un plan de respuesta a incidencias, tienes que tener un plan de recuperación ante desastres, tienes que tener un sistema de gestión de incidencias y todo esto va a ser a razón de cómo tu organización esté, válgame la redundancia, organizada. ¿Sí? Si tienes un equipo de TI que sirve a 300, 400 personas, eh, evidentemente tienes que tener protocolos de seguridad. Evidentemente tienes que tener ciertos pautas, parámetros e inclusive tablas de medición que te ayuden a saber dónde está el riesgo dentro de tu organización. Eso es importantísimo, no lo puedes obviar. ¿Me explico? No puedes dejarlo pasar pues, nada más porque sí. No funciona de esa manera. ¿Okay? En el caso de las tecnologías, como te digo, de terceros, casi siempre te brindan ya alguna solución. ¿Va? Claro, sí, ya, bueno, para uso personal, pues sí, evidentemente los bancos ya lo tienen, lo que son los Claro, datos biométricos, claro. incluso algunos, eh, hay aplicaciones, bueno, mismo de los bancos, Sí. por ejemplo, BBVA Wallet, que ya salió, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, aquí en España, desde el móvil puedes pagar, ya no necesitas la tarjeta. Claro. Los mismos métodos de pago tradicionales, o sea, la terminal bancaria donde pones Claro. la tarjeta, ya Tráenla. están habilitados, tienen un sensor y con el móvil pones la aplicación, tal, y ya haces así y se paga. O Sí. con smartwatch, etc. Entonces, estos ya para uso personal, pues ya están Es correcto. elaborados, pero para una empresa, pues sí hay diferentes eh, dificultades que nos enfrentamos. Claro. Ahora, yo lo enfoco un poco más en el área de tesorería. Ya. ¿Por qué? Porque es donde, como lo dije, es donde están los recursos visibles, tangibles de la empresa. Ujú. Porque, ejemplo, un recurso o un activo de una empresa financiera, perdón, tecnológica, pues es el software. Puede Por ser. ejemplo, si tú tienes un software contable, cuenta Sí. como activo, Claro. pero no es tangible, o sea, no tiene un valor tangible. Sin embargo, el dinero, en cierta manera, es tangible. Sí. Por eso, pues, la tesorería es donde tienen un poco más de precaución para iniciar todos estos procesos. Pues hemos visto tres segmentos: herramientas para las operaciones, Big Data, la seguridad y por último lo que es el dinero electrónico. En esto que entra el dinero electrónico, pues no podemos mencionar mucho porque ya lo hemos mencionado en Claro. anteriores con lo que son las cifromonedas, criptomonedas, como quieras decir. Entonces ya se ha mencionado, ¿no? Y diversas también plataformas que te dan esa facilidad, pues para el dinero electrónico. Ya no es necesaria una, una entidad bancaria. Por lo que vi ayer, creo que, no, si no me equivoco, lo leí ayer o el domingo, China ya está aceptando más esta moneda. Ya puedes incluso retirar dinero en un cajero sin necesidad de tener un banco. Sí. Entonces ya está creciendo pues este tipo de segmentos de la tecnología.
Pero a conclusión de este punto es que todo depende del nivel de operación de la empresa. Es correcto. Ejemplo, quizás una empresa pequeña a ese momento, no requiere tanta información. Quizás no, quizás sí, no lo sé. Quizás necesita primero elaborar las herramientas de operaciones de la empresa. Por ejemplo, nóminas, medios de pago, de cobro, etc. O, por ejemplo, como es una empresa pequeña, que solamente una persona, que muchas de las veces es el socio mayoritario, tiene el acceso a la cuenta, pues no necesitas una doble seguridad, Exacto. que se pudiera dar, pero en muchos de los casos pues no es así. Entonces, dependiendo de este nivel de operación de la empresa, pues son las diferentes enfrentamientos que se puede tener. Claro. Pero en una pyme, el mayor desafío que se tiene es la liquidez. Por un lado, está el desafío de la infraestructura, que sí me gustaría que lo comentaras tú, Sí. pero hablando de esa dificultad es la liquidez, en la que yo quiero mencionar la liquidez. Para esto, hay varias cosas que debemos de considerar. En primer lugar, un primer consejo, buscar la reducción de costes o de costos. ¿Por qué? Porque podemos implementar nueva tecnología para análisis de datos, etc. Pero si esto no nos ayuda en reducción de costes, pues realmente Se no vuelve es innecesario. algo útil. Claro. Toda esta información que te está dando es para captar nuevos clientes, dando un ejemplo. Buscar un filtro para eficientizar esos recursos. Entonces, el primer consejo es reducción de los costes. En segundo lugar, es un control del cash flow o el flujo de caja. Claro. Esto, independientemente que vais a implementar una tecnología, debes de tener un control del flujo de caja. Porque si no hay un control de flujo de caja o de tesorería, pues no vas a poder cubrir con las necesidades operativas y mucho menos con las necesidades pues que se están planeando. Claro, claro. Prácticamente Ah, toda la operación. uh-huh. Hay que buscar soluciones financieras, por ejemplo, si a través tienes este proyecto, no sé, un proyecto de implementación de un sistema o de un software o de un CRM. Sí. Hay que buscar esa solución, por ejemplo, si es a través, vas a cubrir esa necesidad a través de bancos, un préstamo, a través de inversión, etc. O sea, buscar esa solución financiera más óptima. Claro. Y de hecho, hay estudios, o sea, hay una solución financiera, un estudio financiero que se puede dar para saber qué es más redituable. Porque muchas veces se dice, bueno, es que a veces es más redituable los préstamos, pero en otras veces puede ser que sea más redituable la inversión. Ok. Entonces, hay modelos financieros que te ayudan a saber qué es más redituable y no en ciertos casos. Entonces, eso es importante saberlo, pero claro, para esto necesitas un experto o una expertise en finanzas, porque no es simplemente de que, bueno, me cuesta menos. Muchas veces se piensa que porque te cuesta menos es la mejor solución, pero no, realmente no, No no siempre es necesariamente. así. Y por último, pues contar con tecnología propia. Pero esto te lo dejo a ti en la cuestión del desafío de la infraestructura. Claro. Porque claro, contar con tecnología propia tienes el desafío de la infraestructura. Así que por un lado, los desafíos pues financieros son relevantes porque te ayudan a tener una visión clara de la rentabilidad de la empresa. No Claro. estoy hablando aquí, este es otro punto financiero. No es lo mismo el resultado neto de la empresa, de un estado de resultados, que la rentabilidad de la empresa. Son dos cosas muy diferentes, Sí. pero a veces pensamos que es lo mismo. Entonces es importante contar o tener en mente estos desafíos para implementar las nuevas eh, eh, operaciones, ¿no? Entonces, Claro. por esto, Ymir, ¿cómo se puede obtener una ayuda ante este desafío de la infraestructura? Ok. Mira, si tu flujo de efectivo te da para poder implementar tecnología dentro de la empresa,
llámese un desarrollo de software, llámese, no sé, hay cierto software que tienes utilizando, pero necesitas que se utilice por gran parte del corporativo y el corporativo está en diferentes partes de una región. Bueno, ahí ya tienes que empezar a tomar en cuenta varios factores, ¿sí? El primero, debe haber un plan, ¿sí? Lo que sea que vayas a implementar debe haber un plan. Y no hablo del plan de ejecución técnico, no. Debe haber un plan desde la parte financiera, desde por qué se libera eso, cuándo se va a liberar, en qué momentos, en qué tiempo se va a liberar, costo que va a ser. Deben tomar en cuenta mantenimientos, cosas que puedan, como cualquier otro proyecto interno, deben de tener en cuenta el plan, deben de tener a la mano quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, por qué lo va a hacer. No solo implementar tecnología porque sí. Y ahí es donde van a empezar a surgir esas reducciones de costos. Por ejemplo, me tocaba ver hace un par de días una plática de una persona que se dedica a implementar centros de datos a nivel mundial. Tier 4, Tier 3, que pues ya son data centers algo importantes, ¿no? Pero él decía algo que se me quedó grabado y es muy cierto. Dice, un centro de datos, por ejemplo, dice, se acerca un cliente y me dice, oye, pues yo quiero un Tier 4, que es un centro de datos de olvídate, ¿no? Plantas propias de energía y bancos de baterías para un mes, una semana, ¿verdad? Cosas por el estilo. Me estoy yendo a lo mejor muy fantástico, ¿no? Pero a lo que voy es, para ese tipo de cosas van, ¿no? Es un centro de datos con muchos esteroides, si quieres verlo de esa manera. Entonces, le dice ese cliente, le plantea, oye, pues yo quiero un Tier 4, le dice, pero no tengo el dinero. Le dice, bueno, pues desde ahí vete olvidando del Tier 4, ¿no? O sea, ya tienes lo primero, ya lo mataste. Sin embargo, planteaba otro punto, decía, es que muchas de las veces los clientes no saben qué quieren, no saben lo que necesitan, solo saben que va por ahí. Es decir, si yo veo que la tecnología es necesaria, yo como dirección, como gerencia general, como presidencia, como quieras verlo, voy a ver qué va por ahí. Sin embargo, yo no sé cómo se va a implementar. Y tengo que estar consciente de que se necesitan personas capaces para hacerlo. Entonces él decía, puedes tener un Tier 2 y te va a servir y te va a funcionar como se deba. Él planteaba otro caso de otro cliente donde hicieron un centro de datos que sobrepasaba por 75% lo que necesitaban. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues rentaron esos servicios. Muy parecido a cómo empezó Amazon Web Services. Amazon Web Services, no sé si sabes cómo nació el proyecto de Amazon Web Services, que es el que les da creo que el 45% de ingresos a Amazon. Empieza porque los Black Fridays se saturaban sus servidores por la cantidad de venta que tenían. Entonces generaron centros de datos grandísimos, ¿ok? El problema era que solamente lo usaban un día. Entonces fue como que, ok, si nada más lo uso un día, ¿qué voy a hacer con el resto de la plataforma los 364 días? O sea, si nada más lo voy a hacer un día. Empezaron a rentar los servidores y generaron una nueva unidad de negocio. Y esto es algo que también me gustaría tocar. Cuando haces un proyecto nuevo, no pretendas que la persona que tengas actualmente en esa área, dentro de tu modelo de negocio actual, ejecute en esta nueva área de negocio. Al menos no en la misma posición. ¿Ok? No es lo mismo operar una tienda en línea que operar una tienda física. Para empezar, necesitas muchísimo más logística en una tienda física que en una tienda en línea. ¿Sí? Por decir algo rápido. ¿Sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Tienen que tener en cuenta que las cosas son de esa forma. No puedes irte hacia algo muy grande sin esperar que el impacto sea fuerte dentro de tu organización.
no puedas pretender abrir esa área digital si no tienes contemplado quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, dónde lo va a hacer, cuánto va a costar. ¿Sí? Entonces, véanlo, es esa nueva parte de implementar esa tecnología, de hacer esos cambios de infraestructura fuertes, véanlo como un proyecto nuevo y si es necesario como una unidad de negocio nueva, ¿sí? No la vean como lo que está haciendo actualmente. Sí, hay una metodología, la metodología de Lean Startup, que habla justo de esto, ¿sí? Obtén un producto mínimo viable, ¿sí? Y equivócate barato. Equivócate barato. Si te vas a gastar en algo, ok, no va a funcionar, funciona, no lo sabes, pero equivócate barato. Y en este caso, si tu core de negocio lo pretendes digitalizar lo más posible, entonces genera un plan. Sí, a veces somos muy desesperados los dueños de negocios, somos queremos resultado rápido, queremos las cosas ya, pero no, tienes que aprender también a que las cosas tienen que ser estructuradas y pensadas porque le vas a perder más a que si no lo piensas, ¿sí? Claro. Entonces, debe de haber un plan, debe haber un equipo definido y debe haber un ejecutor capacitado, no la persona que te está ayudando actualmente en el área necesariamente deba saber eso, a menos que se especialice en eso. ¿Sí? Entonces, hay que buscar un experto del tema, una asesoría, hay que responder esas preguntas, ¿sí? Hay que equivocarse barato. Y bueno, acérquense con quienes más confianza tengan para este tipo de cosas. Y si no tienen alguien con quien busquen con quién. Y obviamente estamos para servirles, pero la idea es que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder hacer este tipo de implementaciones. No importa si es software, no importa si es hardware, no importa si es una nueva mejora en un área de negocio, ténganlo planeado, ténganlo contabilizado, porque el resultado puede ser catastrófico. Por eso muchos desarrollos de software a la medida fallan, porque no hay un equipo bien definido, no hay resultados, no hay métricas, no hay una medida, no hay tiempos de ejecución, y eso termina en ser un desastre, por donde lo veas. Uh-huh. Y ya que has tocado ese tema, a mí Sí, me gustaría hacer un comentario hablando ya financieramente. claro. Ahora, esto se puede hacer un proyecto de inversión, no para captar recursos o capital, no es un proyecto de inversión para activos, software, lo demás. Vamos a hablar en ese sentido. Cuando digo ahora inversión, es en el sentido de activos de software. Claro. Es bueno tener diferentes modelos para saber qué es más rentable y qué no. Es bueno ponderarlo, pero para esto pues sí necesitas todo ese trasfondo financiero. Ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo de alguien que se dedique a la industria. Necesitas una maquinaria nueva que una cuesta tanto porcentaje y otro cuesta un poco más barato. Pero tanto uno como el otro pues te genera cierta reducción de costos. Pero ¿cuál es más rentable o cuál más es más costoso, etc., ¿no? Pues bueno, hay ciertos parámetros financieros que te ayudan a destinarlos a ver qué es mejor. Mucho depende también de la estrategia, no financiera, de la estrategia comercial, pero es importante también tener en cuenta la estrategia financiera. Es correcto. Entonces, antes de empezar a implementar este tipo de proyectos para crear tecnología, pues es bueno tener ese plan como tú dices, pero sin olvidar ese plan financiero, Es correcto. ese proyecto de inversión. Tiene que ir ¿Qué de la es más mano. rentable y qué no es más rentable? Esto es muy común en las empresas de inmobiliarias. Claro. Ellos hacen mucho los modelos de proyección de inversiones para saber qué es más rentable y qué no. Entonces, en el modelo podemos usarlo de igual manera, pues para las proyecciones o proyectos de tecnología, qué es más Claro. viable o no. Entonces, pues de esto, sin duda alguna, pues podemos ayudar, ver ese tipo de modelos y qué es más redituable y qué no. Es Y correcto. para la reducción de costos o de costes, como
quieran decir, pues es importante considerar todos los costes dentro de la implementación y posteriormente de la implementación. Claro. Porque hay un lapso de tiempo que después de que se implementa necesita revisión. En lo que se hace natural todo el procedimiento. Es correcto. Entonces, es bueno considerar los costes futuros en este tipo de proyectos. Claro. Son maneras que podemos nosotros de crecer la empresa financieramente con la tecnología. Esa implementación de tecnología a través de todas estas recursos que son las fintech, de dinero electrónico, seguridad, big data y herramientas de operación. Y algo que me gustaría puntualizar es, y esto va para el equipo financiero, porque muchas de las veces es ahí donde llegamos a topar cuando no hay una coherencia, ¿sí? También sé que depende mucho de la parte técnica, el cómo plantees el problema y el beneficio que va a traer, ¿no? No piensen que tecnología es un centro de costos. Eso es lo peor que pueden hacer en este momento de la historia. Pensar que tecnología es un centro de costos. Más allá de ser un activo que pueda redituar, porque a veces es hasta hilarante de cierta forma, darte cuenta que a veces dicen, no, es que no le quiero meter para esto, pues resulta que la banca electrónica funciona con tecnología. Resulta que tu sistema contable es tecnología. Resulta que tus correos electrónicos es tecnología. Resulta que tu celular es tecnología. Resulta que tu vehículo es tecnología. Entonces, todo lo que rodea a la operación del diario de un negocio es tecnología. No lo puedes obviar. No te puede dejar de importar. Porque si no estarías dándote un balazo en el pie. Eso es nada más. Simplemente el equipo correcto te va a hacer ver las cosas de forma coherente y vas a darte cuenta del potencial que tiene utilizar la tecnología como un catalizador positivo dentro de la operación de tu negocio y no solamente a nivel core. Cuando hablo de operación, muchas de las veces se piensa que hacia el core del negocio, hacia lo que se dedica la empresa. No, a nivel administrativo también, a nivel de proyección también. Sí, pues es algo a considerar. Así que es algo que podemos pensar, no simplemente pues tenerlo así en la mente, o sea, es pensarlo, ejecutarlo y ver los pros y los contras financieros y también tecnológicos. Claro. Así que con esto, pues de mi parte, pues no hay algo más. Y Mir, no sé si tú tengas algún otro comentario. Por el momento, todo creo que lo que debimos haber sacado lo sacamos, lo pusimos en la mesa. No echen en saco roto este tipo de recomendaciones y todo esto que platicamos, porque es importante para ustedes que están pensando en implementar cualquier cosa dentro de su negocio. Tampoco se vayan por soluciones tan rápidas que te den cosas maravillosas, porque no siempre es de esa manera. Entonces, traten de hacerlo de la forma más correcta, de la forma coherente, con el equipo correcto, ¿sí? Y bueno, enhorabuena a todos los que ya dieron ese paso y ese brinco hacia la tecnología. Así es. Así que, pues para hacer lo correcto, creo yo que podemos terminar con una invitación. Así que si alguien tiene el deseo de empezar en esto y no sabe cómo, pues sin duda puede contactarnos. O sea, Claro, en Ether, de mi persona como consultor financiero, pues claro, podemos dar esas herramientas y las bases pues para llegar a ese proyecto que se tenga. Así que claro. no se pierdan los nuevos episodios. Hay un episodio que estamos pensando que es la evaluación para una empresa tecnológica, la evaluación financiera de una empresa tecnológica. Esto es un tema muy interesante porque a Claro. veces pensamos que mi evaluación es simplemente mis ventas o lo que yo voy a obtener en el futuro, que es cierto, pero hay muchas otras cosas detrás. Así que es importante este tema. Bueno, entonces queda ahí eso puesto sobre la mesa. Hay varias otras cosas y otros temas que traemos ahí entre manos, esperando este contenido les sirva. Les agradecemos de nuevo. Este podcast se libera hoy mismo, igual nada más para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo.
y pues nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de FinTech. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.